Sí, señor. Listo. Buenas tardes, Zoila. Bienvenida a esta certificación internacional de nombre Reprográmate y Empodérate. Es un placer tenerte como mentora para darnos el tema de manejo de las finanzas. Adelante, por favor. Gracias. Buenas noches a todos, buenas tardes para los que están en la tarde, buenas noches para aquellos que están de la noche, sí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo manejar finanzas, pero desde el punto de lo que se trata la certificación, que es Reprográmate y Empodérate, ¿sí? Y cuando empezamos a hablar sobre esta parte de las finanzas, pensamos que manejar finanzas es como cultivar rosas. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque cuando tú tienes que cultivar una rosa, tú tienes que tratar del suelo, tú tienes que tener una cantidad adecuada de luz, tú tienes que tener una cantidad adecuada de agua y ahí tú tienes el riesgo de cuando tienes tu rosera llena de flores, una persona un niño está jugando bola y esta bola romper su rosera, ¿sí? Entonces tú tienes todo esto abajo. Entonces no es fácil cuando tú piensas en manejar finanzas. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque cuando tú piensas en manejar finanzas, lo que tienes que llevar en cuenta es que las rosas tienen espinas. Entonces, yo invito a vosotros a pensar, ¿cuáles son tus espinas? ¿Cuáles son las espinas que tienes en el cuerpo, en la mente y en el espíritu? ¿Y por qué yo estoy preguntando esto a ustedes? Porque vamos a pensar en el siguiente, lo que había dicho Lisette y Juan en estos 2 últimos días, ¿sí? Si tú tienes un envolvimiento con lo que sea su cuerpo, entonces, por ejemplo, imagínate que tú tienes la mentalidad de que la vida es única y tienes que vivir a todo costo hoy. Entonces tú no tienes cuidado con lo que comes, no tienes horas adecuadas de sueños, tú no tienes control sobre la bebida, tú vives como si no hubiera mañana, ¿sí? Entonces, Mm. ¿qué estás haciendo con su cuerpo? La tendencia es que se quede enfermo. Y si tú te quedas enferma, tú vas a tener gastos con remedios, con médicos para tratar su cuerpo, ¿sí? Entonces, este es un punto. Pero cuando tú llevas en cuenta, por ejemplo, no, a mí me gustaría tener un cuerpo que sea bueno, que esté de acuerdo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a tratarlo muy bien. Entonces, yo Mm. cuido lo que tiene de mejor. Entonces, yo cuido de la comida, cuido de mis sueños, no bebo, tomo, tomo mucha agua. Entonces, pero esto también tiene un costo, ¿sí? Esto también tiene un costo. Entonces, la forma como yo estoy tratando mi cuerpo va a tener impacto en las finanzas, ¿sí? Y puede ser una espina para ti, ¿sí? Por otro lado, vamos a pensar en la mente. Si tú estás ansioso, si pensamos en salud del cuerpo, también debemos pensar en la salud de la mente, ¿sí? De la cabeza. ¿Cómo está su cabeza? ¿Tú estás estresado? ¿Tú estás con síndrome de burnout? ¿Tú tienes ansiedad? ¿Estás con depresión? ¿Sí? ¿Qué pasa? Por otro lado, también cuando se habla de la mente, no es solamente del estado de salud de su mente, porque esto también es importante y va a te dar reglas de cómo manejar sus finanzas. Pero hay otro punto de la mente que estamos trabajando desde
lunes, que es la forma como pensamos. Porque esto es importante cuando pensamos en finanzas, porque la forma como tú ves el dinero, la forma como tú piensas va a determinar su manera de tratar sus finanzas. Entonces, por ejemplo, yo vi un mensaje que me pareció muy interesante, que estaba hablando sobre los judíos. Los judíos salieron de la guerra, llegaron a países solamente con paquete de sus cosas personales. Después desarrollaron riquezas. ¿Por qué siempre ocurre esto? Porque ellos tienen la mentalidad de la prosperidad. Mm, Costumbramos a decir que, por ejemplo, hay personas que ganan mucho dinero, pero a ellos parece que siempre están viviendo en el contexto de vida anterior, ¿sí? mm, Porque lo que necesitas es, como dice Lisette y Juan Carlos, es cambiar la forma como piensas. mm, Entonces, si tú no tienes, si tú miras a ti mismo con limitaciones, estas limitaciones será la forma que tú vas a manejar el dinero, ¿sí? mm. Y cuando tú piensas, por ejemplo, en la parte del espíritu, ¿qué es esto? Es yo, cómo yo veo el dinero? Porque, por ejemplo, yo puedo pensar, estoy me desarrollando espiritualmente y para mí, espiritualmente, el dinero es malo. Entonces, si tú tienes la visión que para que tú puedas desarrollar espiritualmente, tú no puedes tener dinero, entonces esta es la forma como el dinero va a reaccionar, ¿sí? Entonces, Mm. la forma que tú estás manejando el dinero va a estar de encuentro con la forma que tú tratas tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, ¿sí? Entonces, para subir delante estas escaleras, ¿sí? Y tú ves, en el primer momento tú estás como está en esta foto, tú estás mirando una parte que no es bonita, no es una casa buena, es una casa fea, pero cuando tú sacas esto delante de ti, tú vas a ver que hay una casa próspera detrás de todo esto, pero tú tienes que avanzar, subir la escalera y hacer cambios, porque la propuesta de esta conferencia de todos estos días es, tú tienes que reprogramarte, tienes que identificar en ti cuáles son tus espinas. Entonces, yo invito a ustedes a pensar un momento de ¿cuáles son tus espinas? ¿Cuáles son tus espinas? Cuando tú piensas en manejar dinero, ¿cuáles son tus espinas? ¿Cuáles son los miedos que tienes que enfrentar? ¿Cuáles son las inseguranzas que tienes que enfrentar? Porque, Mm. como habló Lisette y Juan Carlos, tú tienes que tener un plan. Tienes que tener un plan. ¿Cuáles son sus sueños? Pero para todo esto, tú tienes que manejar estos tres puntos, tu cuerpo, tu espíritu y tu mente. Porque cuando tú piensas en inversiones, y ahí yo voy a darles algunos minutos para que piense, ¿cuáles son tus espinas? Perdón, cuando hablamos de espinas, ¿es como decir lo que no me permite cuidar del dinero? ¿O cómo sería? Las espinas de la rosa, ¿sí? ¿Por qué que tú no puedes sacar, cuando tú vas a pegar la rosa, tú tienes las espinas? Entonces, lo que te impide, ¿cómo Ah, está ok. manejando tu cuerpo? ¿Cómo está manejando tu mente? ¿Cómo está manejando tu espíritu? Porque ¿Qué me impide? Ok. tú puedes pensar, Ya, deudas. yo estoy evaluando espiritualmente, pero a mí me considero
que para evaluar espiritualmente el dinero es una cosa mala. Ok. Pero tú puedes tener la idea que espiritualmente, cuando tú tienes más ganancias, puedes ayudar a otras personas. Es la forma que tú manejas, es cómo está su relación con el cuerpo, con la mente, porque tú tienes que tener tú tienes que estar con tu cuerpo sano para poder conseguir más inversiones, más ingresos, ¿sí? Tú tienes que tener una mente sana para poder manejar esto, ¿sí? Sí, puede ser las dudas, no las deudas, pero las dudas, sí, Marina, porque el punto cuando se piensa en dinero, y ahí yo voy a poner el próximo slide, ¿sí? Vamos a ver. El punto principal cuando tú piensas en finanzas es el autoconocimiento. ¿Y por qué yo le digo que es autoconocimiento? Porque primero precisas saber cómo tú es, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que tienes y cómo va a ser la inversión? ¿Y por qué esto es necesario? Porque cuando tú piensas en la inversión, la regla es, cuanto mayor el riesgos, mayor son mis ganancias, pero mayores son mis pérdidas. ¿Sí? Entonces, cuanto más ganancias yo quiero tener, más riesgos yo tengo que coger y más pérdidas también yo también puedo tener. ¿Y por qué el yo es que es el principal? Porque es como tú estás manejando tu vocera, ¿sí? Como tú estás ali cultivando su rosa. Hay una serie de cosas que van a estar envueltas. Incluyo, tú puedes cuidar muy bien, cultivar muy bien su rosa y una otra persona viene y sacarla. Y un ejemplo de esto fue lo que vivimos en pandemia, ¿sí? La pandemia fue una cosa que nos mostró esto. Pero ¿por qué el yo es más importante de todo este proceso de finanzas? Porque el autoconocimiento es lo más importante. Porque de acuerdo con la seguridad que tengo en mí misma, la seguridad que tengo en los conocimientos que voy obteniendo, ¿sí? Cuanto más fuerte y cuanto más seguro de mí estoy, más riesgos me pongo a tomar, ¿sí? Entonces, déjame ver el chat. No sé, ¿está todo bien aquí? No, Zoira, ¿Qué pasa? parece que las filminas no han avanzado, estamos en la primera. Manejar finanzas es como cultivar rosas. Creo que ¿Estás en la no, primera? ya estamos en la primera. Ujú. Déjame ver qué pasa. Porque Sí, estoy en la segunda. A ver. ujú, ¿No, no En estás viendo la F5. segunda? No, F5 no será. No, yo puse. F5. Déjame ver. Extraño porque a mí me pareció bien. Entonces, yo voy a poner de nuevo, ¿sí? Ok. Sí, vamos a ver. Ahora sí. Seguimos en la primera, manejar finanzas, y la segunda no la podemos ver completa.
Déjame ver. Si la comparto al grupo y alguien nos puede apoyar para manejarlo, ¿sería bueno? Déjame ver. A ver. Yo lo puedo ir compartiendo, nada más si me das el acceso con gusto. Sí, ¿La tienen? ¿A quién le daría el acceso? A ver, de los 17. ¿Quién ¿Tú habla ahorita? estás Ahí viendo Marina. el segundo? Sí. Sí, ya. Sí, perfecto. ¿Sí? Marina Ujú. Imelda. Marina, ya lo compartieron, Marina. Listo. Gracias, Marina. Ok. Nada más. Continuamos. ¿En Sí. cuál? ¿Están viendo este Sí. de alto conocimiento y finanzas? Estamos Sí. viendo autoconocimiento Sí. y finanzas. Sí. Sí. Entonces, cuanto mayor es la seguridad que tiene en ti mismo, más riesgos vas a correr, ¿sí? Pero Ok. si tú no tienes seguridad, si tú tienes miedo, um, esto no va a ser posible, porque cuando estamos hablando de finanzas, tú hablas necesariamente de quién tú eres, ¿sí? La forma, las inversiones, la forma de obtener más ingresos, todo esto va a estar vinculado a quién tú eres. Porque, por ejemplo, si tú eres una persona muy ansiosa, si tienes mucha ansiedad, tú no puedes, por ejemplo, invertir en acciones, ¿sí? Entonces, si tú no tienes seguridad en tu capacidad de desarrollar negocios, tú no puedes tener una empresa, ¿sí? Tú no puedes tener una compañía. Pero cuando tú piensas en estos puntos, ¿cuáles son las dificultades que tengo? ¿Cuáles son mis limitaciones en el cuerpo, mente, espíritu? Cuando yo trabajo mi alto conocimiento, como llamó la atención Lisette y Juan Carlos en estos 2 días, esto va a decirme cómo yo soy, los objetivos que tengo y lo que yo voy a hacer para tener inversiones que me permitan tener ganancias con el riesgo de tener pérdidas, ¿sí? Porque esto es parte del negocio, ¿sí? Entonces, yo hago una pregunta. ¿Tú tienes una mentalidad de emprendedor, una mentalidad emprendedora o de negocios? Yo pido que no miren los conceptos, ¿sí? Quédense en la pregunta. ¿Cuál es la mentalidad que yo tengo? ¿Yo tengo una mentalidad emprendedora o una mentalidad de negocios? Hasta el momento que yo conozco a mí, yo tengo que pensar, ¿cuál es la mentalidad que yo tengo para desarrollar mis inversiones? ¿Por qué? Porque es totalmente distinto tener una mentalidad emprendedora y una mentalidad de negocio. Porque hoy se habla muchísimo. Vamos a hacer emprendimientos, tenemos que tener una mente emprendedora, pero lo que es tener una mentalidad emprendedora y lo que es tener una mentalidad de negocios. ¿Qué piensan ustedes de lo que sea una cosa y de lo que sea otra? Cuando piensas en la mentalidad, ¿qué tipo de mentalidad tiene? Porque ahí vamos para los conceptos, ¿sí? ¿Qué es ser un emprendedor? El emprendimiento es la capacidad que tiene una persona para identificar problemas y oportunidades, desarrollar soluciones e invertir recursos en crear algo positivo para la sociedad. Puede ser un negocio, puede ser un proyecto, incluye un movimiento que genere cambios reales de impacto a la vida cotidiana de las personas. Entonces, ¿qué es ser emprendedor? Esto es algo que todos los días hacemos. Todos los días somos emprendedores.
todos los días estamos buscando identificar los problemas que estamos viviendo, las oportunidades, los medios de generar soluciones. Pero esto es parte de nuestro día a día. Las personas dicen, tienes que tener una mentalidad emprendedora, pero nosotros ya tenemos. Porque todos los días nosotros tenemos que hacer una escoja, ¿sí? Nosotros, ¿qué escojo hoy para mí? ¿Qué yo voy a escoger para mí hoy? Tengo un problema, ¿cómo voy a solucionar? La parte de emprender es lo que hacemos todos los días. ¿Sí? Todos los días tomamos riesgos, todos los días podemos tener ganancias y pérdidas. ¿Sí? Pero, ¿qué es ser propietario de un negocio? Entonces, tenemos una definición. Un propietario de un negocio es alguien que adopta una postura de liderazgo en la gestión de una empresa, tomando decisiones basadas en su conocimiento y experiencia. Es responsable de administrar los recursos que tiene la empresa para lograr sus objetivos, desarrollando estrategias efectivas para aumentar los ingresos y las ganancias. Entonces, por esos dos conceptos, es la misma cosa decir que somos emprendedores solamente porque el mercado nos dice que tenemos que tener una mentalidad emprendedora. Es la misma cosa que tener una mentalidad de una persona que piensa como negocio. Cuando tú piensas en estos dos conceptos, cuando tú piensas en ti misma, en sus objetivos, en esta cuestión de la mentalidad, ¿dónde se encajan? ¿Dónde se ponen? ¿Qué piensan? ¿Quién se ve como la mentalidad de emprendedor? Por favor, pone las mancitas arriba. ¿Quién tiene la mentalidad de emprendedor? ¿Quién tiene? Incluyo que no está, por favor, puede poner las mancitas de raised hand. ¿Quién tiene la mentalidad de emprendedor? Ahora yo hago la pregunta, ¿quién tiene la mentalidad del propietario de un negocio? ¿Quién tiene la mentalidad? Porque emprender, todos nosotros emprendemos todos los días, pero tener la mentalidad de un empresario, un propietario, es distinto. ¿Sí? Es totalmente distinto. Porque tú no es reaccionar a los problemas, no es identificar problemas y reaccionar para generar soluciones e invertir recursos. No. Tener una mentalidad de ser propietario de un negocio es algo que exige de ti una postura de liderazgo. Y el primer movimiento es el liderazgo de ti mismo. ¿Cómo vamos a ver adelante? ¿Sí? Pero tú tienes que tener el liderazgo de ti mismo y hacer el liderazgo de la empresa. Y no basta estar delante de tomada de decisiones que sean basadas en emociones. Tú tienes que tomar decisiones basadas en su conocimiento y experiencia. Y el punto que hablamos ayer, que es la cuestión de ser responsable para manejar finanzas, tú tienes que ser responsable para administrar los recursos que tiene la empresa.
Pero estos dos puntos tú puedes atraer para sí misma, ¿sí? Tú tienes una mentalidad que sea de emprendedor, o tú te pones como usted es ya. O sea, yo soy propietario de mi propia vida, yo liderazgo la gestión de mi propia vida, de mi propio negocio, y yo estoy tomando decisiones basadas en mi conocimiento, en mi experiencia, no porque yo necesito tener aceptaciones o voy a manejar de acuerdo con mi mente que no está sana o porque yo estoy buscando aprobación de otras personas. Como usted es ya, ¿sí? Yo soy responsable de administrar los recursos que llegan hasta mí para lograr mis objetivos, para lograr aquello que hablamos en lunes con Lisette, que determinamos allí, los objetivos, los sueños que deberíamos, que buscaríamos atingir, ¿sí? Y yo voy desarrollando estrategias que sean efectivas para que estos ingresos aumente y con ellos las ganancias, ¿sí? Entonces, vamos a pensar con base en cases, ¿sí? Aquí en Brasil yo puse CPF y CNPJ para que tú tienes una idea del CPF es el número de la inscripción, su número de inscripción como persona jurídica, persona física, una persona natural, y el número de CNPJ es de la persona jurídica, o sea, de su compañía. ¿Y cuáles son los que nosotros vemos en estos confrontos? La mayoría de las veces, las personas físicas no consiguen distinguir lo que sea la persona jurídica. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque no comprende que son cosas distintas. Entonces, vamos a ver, yo tengo la seguridad que puedo tomar el riesgo de abrir una empresa. Porque cuando tú piensas en los riesgos que yo hablé en el otro slide, tener una empresa es uno de los mayores riesgos que tú puedes coger. ¿Sí? Entonces, cuando estamos pensando en una inversión, lo que es abrir una empresa es una forma de inversión, porque tú tienes muchas formas de hacer inversión. Abrir una empresa es una de ellas. Pero vamos a ver, cuando tú abres un negocio, ¿sí? Una persona jurídica, muchas veces tú no haces distinción de lo que sean los negocios de la persona jurídica y de la persona natural. Entonces, doy un ejemplo muy sencillo. Tu vas no tiene café en su casa. Entonces, tú coges la tarjeta de crédito de la empresa y vas a comprar con la tarjeta de crédito de la empresa. ¿Sí? Tú empiezas a hacer, bueno, tengo que te pagar por algo que tú me habéis contratado para hacer, o por una mercancía que tú me habéis vendido. Entonces, no, bueno, puede enviarme por mi cuenta personal. Pero si tú no tienes la maturidad de ver que son dos cosas distintas, ¿cómo tú vas a manejar su propio negocio? ¿Cómo tú vas a manejar su propio negocio? ¿Sí? Entonces, lo que nosotros, eh, lo que nosotros, eh, déjame ver aquí, bueno, lo que nosotros vemos aquí es que hay una mezcla de lo que sean los negocios de la persona jurídica y de la persona natural. Entonces,
¿cómo tú vas a saber si tú tienes un negocio rentable si tú no haces la distinción? Incluyo, tú tienes un riesgo principalmente delante de las administraciones tributarias, porque ¿cómo tú vas a probar que el pago que tú estás haciendo de impuesto es tuyo o de la compañía? Entonces, uno de los primeros problemas que nosotros tenemos es que confundimos nuestro negocio con nuestra administración personal, ¿sí? Y son cosas distintas. El otro punto es cuando hablamos de ventas o ingresos versus la administración. Entonces, ¿qué es esto? Mi padre siempre me dijo que todo lo que tiene de costo para generar su ganancia, sus ingresos, tiene que ser lo mayor. ¿Por qué? Porque no es un costo. En verdad, es una herramienta para hacer con que tú puedas tener más ingresos. Entonces, si algo es su herramienta de trabajo, tiene que ser la mejor. Tú tienes que yo estoy trabajando con sites, entonces tú tienes que tener un computador un ordenador que sea lo mejor, porque esto es parte de su trabajo. Entonces, lo que yo acostumbro a ver, que cuando las empresas o incluyo cuando tú estás teniendo más ingresos, ¿cuál es la tendencia? O en vez de aprimorar aquello que es la condición que te permite tener estos ingresos, que la mayoría de las personas hacen, van a comprar cosas que no tienen necesidad, ¿sí? Entonces, al vez, y esto es por esto que cuando hablamos de finanzas, vuelto al punto de que alto conocimiento y entender por qué tú haces lo que haces es el principal. Entonces, al vez de pegar todos los ingresos que tienes y hacer inversión en esto que está generando tu renta, las personas empiezan a poner las rentas en cosas que no van a representar nuevos ingresos. ¿Sí? Y ahí vamos para el punto de la administración personal de terceros. Esto es principalmente para las mujeres. ¿Qué hacen las mujeres? Las mujeres empiezan su pequeño negocio. Yo voy a hacer una tienda de pastel, ¿sí? Entonces, ¿quién hace el pastel? Es la mujer. Es la mujer que hace las compras, es la mujer que produce el pastel, es la mujer que hace la venta, y cuando tiene el ingreso, ¿qué hace la mujer? Ah, bueno, voy a pedir que mi marido haga la administración de lo dinero que yo recibí. Contéstame, ¿cuántas veces tú no habéis ponido en las manos de otra persona la administración de su dinero, de su negocio? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Sí? Tú tienes allí el dinero y tú vas a hablar con la mujer y ella dice, incluyo cuando nosotros tuvimos que Imelda participó en un congreso de las mujeres, una cosa que fue dicha es que la mujer hace la prestación de servicio, la mujer hace la venta de la mercancía y después cuando tú pidas la cuenta bancaria para hacer el pago, ella le dice, yo no tengo cuenta bancaria. Tú tienes que poner el dinero en la cuenta de mi marido, en la cuenta de mi hijo, en la cuenta de otro. Entonces yo pregunto, ¿cómo tú quieres manejar tus finanzas si tú das a otro la administración personal de tu dinero? Esto es muy común.
¿sí? Es muy común. Y ahí vamos para el otro punto. Y cuando tú, y vamos a ver, cuando tú haces la parte de, solamente otro punto de la parte de la administración personal, ¿por qué tú no administras su propio dinero? ¿Por qué tú no quieres quedarte mala con su marido o con su hijo o con la persona que pidió para administrar su negocio? Entonces, ves que es una cuestión de autoestima. Porque si tú estás segura de ti mismo, tú vas a decir, bueno, tengo mucho cariño por ti, pero tus negocios son tus negocios, mi negocio es mi negocio. Entonces yo voy a administrar mi propio negocio. Pero si tú tienes miedo de la gestión, ¿qué vas a hacer? No vas a decir que no. Entonces va a dar a otro el derecho de administrar aquello que cabería a ti. Y vamos para el punto de la vanidad versus la necesidad. ¿Qué es la vanidad versus la necesidad? Te voy a contar un caso que es personal. Mi papá, muy joven, desarrolló un negocio que empezó a ganar mucho dinero, ¿sí? Él tenía un taller de carros, que era su pasión, el taller de coches, que era su pasión. Incluso largó la facultad de Derecho para seguir trabajando con coches. Y llegó a ganar mucho dinero, tener muchos ingresos, e empezó a investir, a hacer inversión en otro tipo de servicio, ¿sí? Que era servicio de taxis. Entonces, pero mi padre siempre dirigió un taxi, mismo teniendo la oportunidad de comprar un coche de lujo, ¿sí? Mismo teniendo dinero para comprar un coche de lujo, yo siempre compraba un taxi. Una cierta vez, yo debería tener 6 años, mi padre llegó a casa con un carro de lujo, con un coche de lujo, ¿sí? Coche de lujo. Y quedó con él, pienso que 2 meses. Y lógico, yo era niña y yo me quedé asustada porque dijo, papá, ¿por qué habéis vendido el coche? ¿A ti no le gustó el coche? Era un coche tan bonito, tan bueno. Y mi padre, sí, es bonito, es bueno, pero no me da la renta. ¿Sí? No me da la renta. Aquel coche sirve solamente para mostrar a las otras personas que yo estoy ganando dinero. Pero ¿para qué necesito mostrar a otras personas que estoy ganando dinero? No necesito mostrar a nadie. Yo necesito tener dinero en mi cuenta, no mostrar a otros que tengo. Y otro punto, con esto coche de taxi, yo puedo generar empleo a otras personas que tienen familias para cuidar, personas que necesitan ganar el pan, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo voy a quedarme con un coche de lujo que no me va a servir para nada? A no ser por vanidad que yo no tengo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros hicimos cosas meramente por vanidad? Meramente para mostrar a los otros que podríamos comprar. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Porque estamos buscando la aceptación de otras personas. ¿O porque estamos buscando, porque tenemos esta necesidad de mostrar a otros que tenemos condiciones de comprar, de hacer, ¿sí? Y cuando tú vives hoy en las redes sociales, hay mucha gente que pone todo tipo de cosas. ¿Para qué? Por vanidad. Pero esta vanidad tiene algo que es muy profundo. O sea, es una baja autoestima. ¿Por qué mi papá no se preocupó en seguir con coche de lujo? Porque no necesitaba, porque él tenía su autoestima trabajada.
Ele se autoconocía a punto de saber que no necesitaba tener la aprobación de otras personas, sino dar una calidad de vida que fuera buena para su familia y para la familia de otras personas que venían a trabajar con aquel coche, ¿sí? Entonces, vuelto al punto, si tú no tienes alto conocimiento, ¿cómo vas a manejar el dinero? Porque cuando el dinero llega a su mano, tú vas a empezar a hacer compras o empezar a hacer inversiones que solamente sirve para satisfazer su autoestima que es baja. Entonces, tú no estás manejando el dinero con la razón, ¿sí? Sigues allí, es siempre un juego de emoción versus razón. Y no se lleva en cuenta cuáles van a ser las ganancias o versus las pérdidas que tú vas a tener con estas escolhas que tú haces, ¿sí? Y cuando pensamos en ganancias versus inversión, ¿sí? ¿Cómo voy a considerar invertir las ganancias, los ingresos que yo tengo? Y ahí, vuelta al punto, ¿te acuerdas en el comienzo cuando yo le dije, bueno, si soy una persona ansiosa, si yo tengo necesidad, yo estoy, cuando no estoy bien, cuando estoy mala, necesito ir a una tienda, hacer una gran compra para quedarme bien. Entonces, ¿cómo tú vas a arrojar dinero si tú necesitas satisfazer algo que no esté bueno en ti a través de inversiones? Entonces yo gano dinero y voy a hacer una inversión. Si yo hizo una inversión, a mí me compré un zapato de Louis Vuitton, pero tú necesitas tener un zapato de esa naturaleza en tu trabajo, sí, porque yo vivo de la apariencia. Entonces, lo que yo vendo, mi venta es la apariencia que yo tengo, ¿sí? Entonces, bueno, está perfecto, pero no, yo quiero tener ese zapato porque quiero probar a otros que yo tengo la misma condición de ellos. ¿Y para qué? Porque las personas no van a te respetar por el dinero, por la ropa que tienes, pero sino por quien tú eres. Entonces, si tú tienes ingresos o ganancias, pero no piensas dónde va a invertir en esto, ¿cómo va a ser? Ahí tú piensas, bueno, no, voy a hacer un propósito muy serio de desarrollar ahorros y hacer inversiones, pero tú no tienes la constancia de mantenerlo. Entonces, no te olvides de aquello, que aquello está allí. Es una inversión que tú no tienes que sacar, pero en la primera oportunidad, tú vas a sacar el dinero de los investimientos que habéis hecho. ¿Por qué? Porque hoy no estás bien. Entonces, yo voy a un restaurante muy caro porque yo necesito, entonces voy a comer muchísimo y voy a sacar el dinero del investimiento que yo tengo. Entonces, ¿cómo tú vas a definir la ganancia versus la inversión? Si tú no sabes quién eres, tú vas a perder dinero. Porque, por ejemplo, tú puedes a poner tu dinero en una inversión y después de un mes tú vas a sacar todo el dinero, pero tú vas a pagar impuestos que son retenidos. Entonces, no habéis tenido ganos, porque el gaño al final va a ser muy pequeño. Y cuando tú piensas en inversión, lo más importante de las inversiones es el tiempo, porque los intereses compuestos
van acumulando tiempo a tiempo. Entonces, por veces no es cuánto tú estás invirtiendo, pero a cuánto tiempo estás invirtiendo. ¿Sí? Y cuando piensas, por ejemplo, en ganancias e inversiones, vamos a dar un ejemplo. Tú quieres exportar para otros países, entonces tú tienes dinero que va a entrar en otra moneda. O tú vas a comprar de un proveedor que esté afuera de tu país. ¿Cómo tú tienes que manejar esto? Tú tienes una deuda en dólar, tú tienes un ingreso que va a ser en dólar. Entonces, ¿cómo es manejar esto? Yo tengo que pensar, bueno, yo puedo hacer un investimiento, una inversión, ¿sí? En algo que esté basado en dólares. Porque si yo voy a tener una renta en dólares, en contrapartida, puedo tener una deuda en dólares y al final los intereses pueden me dar una renta que sea líquida. Entonces, manejar dinero no es lo que hay de disposición en el mercado. Sí, pero ¿cómo tú piensas en manejarlo? Y cuando hablamos, por ejemplo, de pandemias, tenemos ahí la cuestión de efectivo financiero versus la continuidad. Aquí en Brasil hicieron un estudio y llegaron a la conclusión que las empresas tenían solamente 40 días de caja, de dinero en caja o banco para mantener sus operaciones. 40 días. Entonces, ¿esto por qué? Porque no se preocuparon con esto de cuál es el valor que tengo para mantener mis operaciones y cómo voy a asegurar la continuidad de mi negocio, la continuidad de aquello que me da los ingresos o las ganancias. Y ahí pasamos, por ejemplo, para el punto de expansión y versus enfoque, porque algunas veces pensamos, oh, bueno, vamos a expandir nuestras inversiones, vamos a hacer el negocio crecer, pero ¿cómo vamos a hacerlo? Porque si tú haces esto de cualquier forma, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Tú quieres crecer de cualquier forma, pero tú no haces un plan. No determinas el objetivo, porque después que tú determinas el objetivo, tú tienes que poner todos los espacios que tienes que dar hasta llegar al objetivo. No es solamente poner el objetivo, es determinar cuál va a ser el plan para que este objetivo se cumpla. ¿Sí? Entonces, esos ejemplos que yo traje es para mostrar que muchísimas veces la emoción es que está arreglando la forma como tú conduces y manejas tu vida financiera. No es la razón. Porque, por ejemplo, yo estoy segura que si pregunto si alguien ya emprestó su tarjeta de crédito, todos me van a levantar las manos. Sí, yo ya empresté mi tarjeta de crédito. Ya hizo préstamos para otras personas. Pero si tú vas a pensar en la verdadera motivación por detrás de muchas acciones que tenemos con el dinero, tú vas a ver que la cuestión está envuelta en la forma como pensamos y en las emociones que generamos. No está en la razón. Porque imagínate el siguiente, tú tienes un objetivo, tú no sales todo sábado a cenar. Entonces, tú pones como meta, voy a salir a cenar con mis amigos solamente una vez para ahorrar dinero para hacer mis inversiones, porque quiero hacer un viaje. Por otro lado, tú tienes una hermana que todos sábados sale a cenar. Y después te dice,
bueno, Imelda, yo no tengo dinero. ¿Tú puedes prestarme para que lo pague mi tarjeta de crédito este mes? Y tú piensas, bueno, es mi hermana, oh, pobrecita, está precisando. Pero tú habéis ahorrado este dinero. Y algunas veces ella puede ganar más que a ti. Y es así, es muy natural que esto aconteça. Porque hay personas que ganan menos dinero que otras, pero consiguen tener ahorros para hacer sus inversiones, para atingir sus objetivos, porque están focadas en aquello. ¿Sí? Entonces, tienes que pensar, es, es, está de acuerdo, es bueno que yo saque mis ahorros que están allí invertidos para pagar la tarjeta de mi hermana que no se preocupó en ningún momento a ahorrar el dinero como yo hizo. Pero si evalúas, vas a llegar a la conclusión de que muchas veces la palabrita mágica es decir no. ¿Sí? No sé si está bien lo que yo estoy diciendo. ¿Hay dudas? ¿Alguien que quiere decir algo? Pues, Cidinha. Oi. Nossa, eu tô aqui babando. Depois você traduz para elas. Tá. Eu sou o ponto fora da curva, porque eu cuido do meu dinheiro desde os 9 anos de idade, né? Quando minha mãe lavava roupas para fora, e aí ela foi trabalhar em casa de família e me deixou as roupas. E aí eu fiquei 2, 3 meses. Como ela não me deu nada, eu fui à mulher e disse: Olha, subiu o valor da dúzia. E agora não é mais R$ 1, é 1,50. Então, a mulher precisava e ela decidiu pagar 1,50. Eu entregava um da minha mãe e guardava os meus 50. Então, aprendi a manejar o meu dinheiro com 9 anos. E o meu pavor até hoje é que alguém venha querer administrar o meu dinheiro. Eu compro, vendo, viajo, eu faço o que eu quero com o meu dinheiro. Abri clube de investimento na Bovespa, fiz de tudo um pouco, mas eu sigo o meu instinto e as pessoas que me auxiliam, né, me ensinando como fazer as coisas. Então, se você está falando, e eu vejo no meu dia a dia que a maioria das pessoas se endividam exatamente por esses motivos que você está colocando, né? Eu fiz muitas audiências cíveis, muitas. E o endividamento era exatamente isso, porque compravam coisas para mostrar para os outros, porque emprestavam um cartão de crédito. Isso é muito comum, e essa aula é preciosa, inclusive, para você fazer aqui para as mulheres, né, que sempre estão aí achando que tem que parecer a outra, mas não é a outra, né? Eu acho que é isso, muito legal, muito importante. Gratidão. Eu que agradeço, Cidinha. Bueno, lo que Cidinha dice es que su mamá trabajaba en casas de familia y ella lavaba ropas para algunas personas y Cidinha desde muy pequeña empezó a manejar su propia forma de ahorrar dinero. Entonces, cuando muy pequeña fue a la jefe de su madre y dijo, bueno, el valor hoy es diferente, es distinto, porque si antes tú pagabas R$1 por este trabajo, ahora vas a pagar R$1,50. Entonces, y la mujer concordó porque obviamente necesitaba de sus servicios y él empezó a ahorrar 50 a título de ilustración, sí, los 50 dejaba R$1 con su madre y los 50 ahorraba. Y ella percibió cómo es importante no buscar tener la aprobación de las personas, sino ahorrar el dinero. Incluyo, ella empezó a hacer clubes de inversiones, porque comprendió que esto es necesario.
Y él llama la atención porque principalmente las mujeres son aquellas que tienen mucha dificultad de decir no. Y Cidinha, yo estoy diciendo esto porque ya, ya presté mi cartón, mi tarjeta de crédito, ya presté dinero a personas que nunca me pagaron y no fueron cantidades pequeñas. Entonces, nosotros, principalmente las mujeres, tenemos mucha dificultad de decir no. Entonces, lo que llama atención, Cidinha llama atención para que nosotros aprendamos a decir que no y aprendamos a no dejar que los otros manejen nuestras finanzas. Porque lo mayor miedo que Cidinha tiene es que alguien maneje sus finanzas y la impida de ser independiente y de seguir con sus sueños, que es viajar. Y bueno, Cidinha trabaja muchísimo a favor de las mujeres. Entonces, yo conozco un poco su trabajo, un poco, y no solamente para incluir en la política, ¿sí? Porque Cidinha es una diputada suplente aquí en São Paulo, ¿sí? Entonces, ella hizo muchísimas cosas y llama atención para este punto, para que nosotras no debemos nos dejar a llevar por la vanidad, a intentar hacer otra persona que no sea nos mismas. Y como Cidinha y como mi padre, lo más importante es lo que tú estás viviendo, no lo que la otra persona piensa, ¿sí? Porque en cuanto las otras personas estaban allí intentando andar con coches de lujo, y mi padre estaba con con coche popular, que era un taxi, él estaba generando su patrimonio. Con 33 años, mi padre tenía un gran patrimonio. Y ahí este punto de expansión y enfoque fue también una experiencia de mi padre que no fue buena, pero ¿te acuerdas de lo que decimos en el comienzo? Cuanto más ganancias tú quieres tener, más riesgos y pérdidas tú puedes tener. Entonces mi padre estaba con su taller de coches, que estaba muy bueno, ganaba mucho dinero, tenía personas importantes que llevaban sus coches en su taller, pero alguien le dice, bueno, y mi padre siempre pensó delante de su tiempo. Imagínate que mi padre tenía más de 80 años si estuviese vivo. Entonces, ¿qué hizo mi padre? Como a él le gustaba trabajar muy perfectamente para que los clientes no se quedasen toda hora cobrando los coches, él dejaba un coche popular para que esas personas andasen con el coche por este tiempo, ¿sí? En cuanto el coche estaba en el taller. Pero una persona le dio la idea de convertir estos coches en taxis. Entonces, va a ser un nuevo negocio. Y mi padre empezó un nuevo negocio que sí, hasta un determinado, que es el punto de la expansión y enfoque que también yo estoy trayendo, hasta el determinado momento siguió generando dinero, pero mi padre tuvo la idea de renovar los coches. Entonces, dio de entrada para el financiamiento del coche los viejos y compró algunos nuevos. Pero esto no era el negocio que mi papá sabía hacer. Entonces, él no pensó en los riesgos del negocio, porque nosotros nadie pensamos en las espinas que podemos tener. Nosotros nunca pensamos que un niño que está jugando bola en la rúa va a jugar la bola encima de nuestra rosera y las rosas van todas al suelo, ¿sí? Entonces, mi padre no pensó y simplemente, bueno, entonces vamos a hacer esto, vamos a renovar los coches. Yo voy a entrada y los propios coches van a pagar las parcelas del préstamo. ¿Qué ocurrió? En menos de un año, mi padre tuve un prejuicio enorme con los coches, porque bateron los coches y él no tenía seguro. ¿Y qué pasó? Él se quedó con la deuda
y sin los coches que generaban los ingresos para pagar, incluyo el valor de préstamo. Entonces estaba todo perfecto. Él había hecho un plan que estaba de acuerdo. Perfecto. Bueno, si tengo ingresos de 100 y la parcela del préstamo es de 50, aún tengo ganas de 50. Pero mi padre no consideró la hipótesis de que los coches podrían bater y que él no iba a tener estos ingresos. Entonces, este es el punto. Por ejemplo, cuando pensamos en expansión y el enfoque que tenemos que tener. Entonces, cuando mi padre, el enfoque de su negocio, él empezó a hacer otro negocio en conjunto. ¿Qué sucedió? Es que él tuvo que sacar las ganancias del taller para poder pagar las pérdidas de los servicios de taxi. Es un riesgo, porque los coches podrían no ter batido. Si, si el servicio de coche fuese algo que mi padre tuviese dominio, ¿te acuerdas cuando hablamos sobre los empresarios? ¿Qué hacen los empresarios? Buscan conocimiento, experiencia. Mi padre tenía conocimiento y experiencia en otro punto de los negocios, no como, no como taxi. Entonces, ¿qué faltó a mi padre? Hizo un plan perfecto sin considerar los riesgos de los negocios. ¿Por qué? Porque él no sabía cuál era el riesgo de esta inversión que estaba haciendo. Entonces, cuando se quedó sin los coches, se quedó con la deuda, teniendo que sacar el dinero de taller. Entonces, esto es el punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó con mi padre? Entonces, bueno, se quedó empolgado con la cosa de ganar más dinero, ¿sí? Pero si él fuera un poco orgulloso, ¿sí? Porque si él fuera un poco más humilde de pensar, yo no conozco este negocio, entonces tengo que ir con más despacio, tengo que planear mejor. No, estaba orgulloso porque empezó un negocio con 18 años y a los 33 tenía muchísimo dinero, tenía sus propiedades. Entonces pensó que, bueno, no hay como dar nada equivocado, pero ocurrió. Entonces, este es un punto. ¿Cuál fue la emoción de mi padre? El orgullo que tenía de sí mismo para conducir sus negocios. Estaba tan seguro de todo lo que lo hacía, de que siempre quedaba bien, que no cogitó la posibilidad de que empezar un nuevo negocio que no conocía podría generar pérdidas. Pero, ¿qué ocurrió a mi padre? Él tenía una mente de empresario, una mente de una persona de negocios. Entonces, él comprendió que esto era parte de los negocios y bueno, vamos a cogerla atrás de nuevos ingresos para pagar estas deudas de los préstamos. Pero, ¿y si tú no tienes esta mentalidad? Tú habías pensado, bueno, yo conseguí generar un negocio, ahora puedo hacer la expansión, puedo enfocar en otras cosas. Y bueno, tú tienes un punto como este, un negocio que te generó una pérdida que tú no estabas acostumbrado o que no imaginaba que podría tener. Entonces, por esto la parte de alto conocimiento es importante. Porque si tú no comprendes que el riesgo está a todo momento en su negocio, en su vida, ¿cómo va a quedarte? Va a quedarte con una depresión, que ocurrió con mi padre después de que tuve un síndrome de burnout.
porque trabajaba muchísimo. En la época, né, década de 70, Cidinha sabe, nosotros mal teníamos la información de que alguien podía quedar estresado, que dirá con síndrome de burnout, pero trabaja muchísimo, ¿sí? Entonces, por eso, vuelto al punto que estamos trabajando y que es tan importante que Imelda trouxe para nosotros, que es reprográmate, empodérate, ¿sí? Por favor, Imelda. Gracias, Oira. Gracias por compartirme la palabra. Definitivamente, para poder iniciar un negocio, pues obviamente que tiene que existir la necesidad de las personas. Recuerdo una clase cuando estaba en la universidad y decía un maestro, para poder ser exitoso, tienes que ofrecer un servicio o un producto que tenga sentido común. Y sentido común es que la gran mayoría requiera de ese producto o servicio que tú estás vendiendo. Definitivamente. Bueno, y para poder emprender un negocio, tú lo comentaste, se requiere tener liderazgo. Y para poder tener liderazgo se requiere tener compromiso, responsabilidad para que ese negocio pueda crecer. Y obviamente, pues que son muchas las áreas, pero la más importante es el dinero. Si el producto o el servicio que uno ofrece, así tengas una empresa muy hermosa, no se vende, no va a haber dinero. El dinero viene en consecuencia del servicio que uno ofrece o del producto. Es la manera en que viene. Lo que tú nos estás compartiendo en la parte del dinero, a mí me encantaría, no sé si en este programa venga, yo sé que hay un porcentaje en el dinero de un 100%, que se va al negocio, que se va a la persona, que se va a diversión, que se va no sé, hay estándares donde se dice, vas a ahorrar un 10%, un 20% para la casa, un 10% para el carro, un tanto para la diversión. Yo siento que en eso nos falla mucho a las personas. Bueno, hablo por mí, no debo de hablar por todos, pero en ocasiones, como tú lo mencionas, la emoción nos puede ganar. Y entonces ya, pues tengo un peso más y me compro, si antes me compraba unos zapatos de $1 y me compro unos zapatos de $2. Y si antes me compraba un perfume de $1, ahora me compro uno de $2, entonces me dejo guiar por la emoción y gano más, pero gasto más. ¿Por qué? Porque no tengo esa mentalidad de cómo cuidar el dinero. Yo hablo por mí, no sé los demás, pero más sin embargo podrá haber gente que gane 50 centavos y esos 50 centavos ahorre 25 centavos porque tiene una mentalidad de abundancia, de riqueza. Se dice que las personas que se tienen la mentalidad pobre es la que gasta y gasta y gasta y gasta, y la mentalidad de la riqueza es aquella que realmente tiene una organización con sus finanzas. Me parece muy interesante la parte del dinero porque también hay situaciones en las que las personas dicen, bueno, pero ¿para qué ahorro? Si mañana me muero y yo lo que quiero es disfrutarlo todo, vivir intensamente. Y hay gente que dice, no, quiero ahorrar para dejarle a mis hijos, pero hay gente que dice, ¿para qué les voy a dejar que ellos trabajen y que hagan su propio patrimonio? Entonces es un conflicto interno que es, bueno, ya tengo $5 en el banco, pero los puedo disfrutar, me voy de viaje. Y como tú lo mencionabas hace un momento, que dices, bueno, es que hay gente que lo tiene un mes y lo saca y lo retira porque no tiene esa mentalidad de abundancia. Creo que tenemos que aprender a generar una abundancia de la riqueza, y la abundancia de la riqueza, la mentalidad de la riqueza es precisamente conocer cómo podemos tener esa mentalidad de ahorro. A mí me encantaría conocer esa parte. No sé quién más quiera comentar algo. Yo pienso igual que tú, Imelda. Yo creo Sí. que esa es una de mis fallas que he tenido, porque siempre estoy tratando y buscando de ahorrar, pero cuando me llega una buena venta, una entrada de playeras, digo, ah, bueno, Sí. pues, ¿qué tiene? Si vale la pena, y voy y gasto el doble de lo que gastaba cuando estaba ahorrando. Creo que Ajá. ahí es donde está Tu mi talón de falla Aquiles. también. Ok. Ajá. ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre el dinero? Porque, Imelda, es muy importante este punto que tú habéis ponido, ¿sí? Porque, por ejemplo, mi hermano se casó con una japonesa Sí. y aquí detrás tengo un montón de libros y uno de ellos es La Cábala del Dinero, que es escrita por un rabino, Newton Bonder, que es un
de los más jóvenes rabinos de Brasil. Y yo veo cosas en estas personas, porque, por ejemplo, judíos y japoneses, y Cidinho puede decir que es verdad, yo voy a decir por Brasil y por otros sitios donde yo estuve, ellos no trabajan de empleados para nadie, ¿sí? Empiezan trabajando como empleados hasta que tengan el dinero y el conocimiento para tener su propio negocio. Entonces, por ejemplo, los japoneses trabajan como empleados si fuera para el gobierno, porque tiene una posición de estatus, tiene un buen sueldo, ¿sí? Pero de otra forma, japoneses están trabajando en su propio negocio. Judíos están trabajando en sus propios negocios. Y imagínate que, por ejemplo, aquí en Brasil, como yo imagino que otros países de América Latina, todos esos extranjeros que llegaron aquí fueron personas que estaban huyendo de la guerra, ¿sí? Entonces llegaron aquí en Brasil sin nada. Estuvieron por 40, 60 días en un navío y llegaron aquí sin tener dinero, sin tener nada, pero tenía la voluntad y la mentalidad de ganar dinero y no trabajar de empleado para nadie. Y ahorran, ¿sí? Y ahorran. No es que no realicen sus deseos, pero lo hace en el tiempo cierto. En el tiempo cierto. Trabajan 20 años para generar el punto de equilibrio hasta que empiecen a hacer otras inversiones que no sean en su propio negocio. Pero todo esto que estamos diciendo al respecto de una empresa es como yo dice en la mentalidad. Tú puedes ponerlo esto en usted es ya. Usted como persona es una empresa. Entonces todo eso que estamos hablando se aplica a ti misma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a pegar el balance contable de una empresa, ¿sí? ¿Y por qué yo estoy trazando este punto del balance contable de la empresa? Bueno, Sora, pero yo no pienso en tener una empresa. A mí me gustaría invertir en acciones. Nosotros tenemos aquí en Brasil un señor, Luis Barce, que si quieres poner a pesquisar, este hombre tiene casi, si ya no tiene 30 millones de acciones. Este hombre no trabaja, él solamente administra las acciones que compró. Y tiene muchísimo dinero, 30 millones de acciones. Imagínate el dividendo que no se paga de estas acciones. Pero ¿por qué yo necesito tener una idea de lo que es el balance contable de una empresa? Yo no quiero tener una empresa. Bueno, que es el punto que este señor nos dijo en una conferencia. Yo no quiero tener una empresa, pero yo quiero ser socio de una gran empresa. Entonces él empezó a comprar acciones. ¿Cuál es el riesgo que le tiene? Solamente con el punto de tener ganancias o pérdidas con la cuestión de la compra que hizo de las acciones. Pero si tú vas a invertir en el mercado de acciones, tú tienes que conocer el balance contable de la empresa. Porque si tú empiezas, y esto es algo que aquí en Brasil se quedó una fiebre en los últimos años, todos quieren comprar acciones de empresas, invertir en bolsas de valores, sí, en mercados de valores. Invertir en mercados de valores aquí en Brasil se quedó una fiebre. Antes nosotros teníamos un escenario que los más arrojados, ¿sí? Los que tomaban más riesgos, invertían en renta fixa, porque nosotros teníamos la mentalidad de poupanza, ¿sí? Entonces era muy normal que cuando tú nacías, tu abuela
te daba una pequeña cantidad de dinero al padre y decía, bueno, abre una cuenta de poupança para el tico, para niña, ¿sí? Esto es lo más avanzado que teníamos de inversiones aquí en Brasil. Después empezamos a tener este contacto con el mercado americano, ¿sí? El mercado americano, las instituciones, las entidades de crédito americano, los bancos, empezaron a hacer operaciones aquí en Brasil. Entonces empezamos a tener más la idea de lo que sea otros tipos de inversiones. Entonces, por ejemplo, en renta fixa o renta variable. Pero aún estamos en un ambiente que nosotros no tenemos tanto riesgo. Entonces, acuérdate de lo que decimos en el comienzo. Cuanto mayor el riesgo, mayor la ganancia, pero puedes tener pérdidas también. Entonces, si tú estás, por ejemplo, ahora pensando, yo quiero invertir en acciones de mercado, pero ahí te dijo, ¿tú acompañas el balance contable de la empresa? ¿Dónde quiere invertir? ¿Tú acompañas lo que dicen los expertos? Porque, por ejemplo, hay segmentos del mercado que alguien que conoce no hace inversiones. Por ejemplo, Varejo, que no sé si es así que se dice, si es claro para ti, pero por ejemplo, Walmart y Carrefour, en cosas así, ellos no hacen inversiones en este tipo de compañía. ¿Por qué? Porque es un mercado que tiene muchas variaciones. Pero para que tú tengas una idea de dónde vas a invertir tu dinero, y considerando este punto que es una febre, hacer inversiones en el mercado de valores, tanto si tú tienes una empresa como si tú quieres invertir en el mercado de valores, tú tienes que conocer el balance contable de la empresa. Pero pensando aún que este balance contable es balance contable de Soira S.A., es balance contable de Imelda S.A., es balance contable de Marina S.A., es balance contable de SIDA S.A. ¿Qué tenemos que pensar? ¿Cuáles son? Y hay una cosa muy curiosa cuando tú piensas en la estructura de balance, y voy a decirles, cuando tú vas a ver la estructura del balance contable o balance de situación de una empresa europea, tú vas a ver que activo no corriente o pasivo no corriente está delante de activo corriente o pasivo corriente. ¿Por qué es puesto de esta forma? Y Cidinha va a acordar de esto, porque cuando tú escuchabas las personas más viejas, siempre escuchabas, tú tienes que tener un patrimonio, tú tienes que comprar una casa, tú tienes que comprar un terreno, tú tienes que comprar activos que sean inmovilizados, ¿sí? Porque es un patrimonio que tú vas a generar. Entonces, esto los más antiguos hablaban. ¿Y por qué hablaban esto? Porque yo creo que todos nosotros ya escuchamos esto, porque nosotros fomos colonizados por europeos. Y para los europeos, lo más importante que tener dinero es tener un patrimonio. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, inmovilizado un patrimonio, tienes una casa, es más importante que tener dinero en banco. Porque el dinero puede robar, el dinero tú puedes gastar, pero si tú haces inversiones en una casa, tú no vas a, tú tienes que hacer la venta de la casa para tener las ganancias de esta transacción. ¿Sí? Entonces, este es el punto. ¿Sí? Podríamos pensar en hacer el balance contable de nuestra propia vida. Y ahí tú miras
Bueno, Zoira, pero estabas hablando que activo no corriente venía delante de activo corriente. ¿Por qué estás poniendo esto de esta forma aquí? Porque esta es la forma que, por ejemplo, hoy en Brasil tenemos la presentación del balance contable. ¿Qué viene antes? El activo corriente. ¿Por qué? Porque según la visión, la forma de ver de los americanos, el dinero es más fuerte que el patrimonio, que los bienes que tú tienes. ¿Sí? En cuanto para los europeos, los bienes y derechos son más importantes que el dinero, porque con ellos tú puedes generar dinero. Para los americanos es más importante la capacidad que tú tienes de hacer dinero de forma muy deprisa. Entonces vea cómo esto también va a impactar en sus decisiones de hacer inversión. Porque, por ejemplo, mi padre me decía, bueno, tú tienes que te preocupar en tener bienes, porque aunque tú no estés financieramente bien, tú no tienes dinero en caja o banco, pero si tú tienes bien, tú estás económicamente asegurado, ¿sí? Pero si tú hablas hoy con mi hermano, ¿cuál es la orientación que mi hermano va a dar a mi sobrino? Tú tienes que ahorrar dinero y hacer inversiones en banco. Porque tenemos un cambio de mentalidad. Entonces, ¿ves cómo esta cuestión de la mentalidad es importante para definir cómo tú vas a hacer inversiones? Porque, por ejemplo, la formación que yo recibí me pedía para mirar el activo no corriente. O sea, hacer inversiones en empresas o tener bienes. La información que hoy mi sobrino recibe de su padre es, tú tienes que tener dinero en banco, tú tienes que hacer inversiones financieras. Pero si tú pones estos puntos todos como un balance contable de ti mismo, ¿cuáles son los activos corrientes que tiene? ¿Habéis pensado? ¿Qué es lo que tengo? En efectivo, en banco, que tengo de inversiones financieras, que tengo que recibir de clientes por mi trabajo o sueldo de mi salario. ¿Cuáles son los otros que me deben del préstamo que hizo a mi hermano? ¿Sí? ¿Qué tengo yo que puedo utilizar como mercancía para generar más ingresos? Por otro lado, ¿cuáles son mis deudas? ¿De quién compro? ¿Por qué estoy haciendo una deuda con una entidad de crédito? Porque yo tengo un arrendamiento, es lo mejor para mí. ¿Qué otros pagos tengo que hacer? ¿Sí? Salarios de los empleados, puede ser los salarios que doy a mis niños por si se quedan bien en la escuela, los impuestos que tengo que pagar. Entonces, por ejemplo, todo esto nos sirve para hacer un plan de negocios. ¿Cuál es el balance contable de mis operaciones? ¿Sí? Y ahí me gustaría preguntar a ustedes, de todo lo que nos estamos hablando hasta ahora, ¿cuál es la idea que tienes a respecto del dinero? ¿Cuál es la mentalidad que tienes a respecto del dinero? De esto que estamos hablando, ¿cuáles son las emociones que están conduciendo a su forma? ¿Quién quiere hablar un poco? Porque ya habéis percibido que yo hablo muchísimo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿quién quiere hablar un poco? ¿Quién está olhando este balance contable y pensando, por Dios, yo tengo ya estas cosas? Entonces, Yo quiero hablar, pero me gustaría también escuchar a los demás, porque el grupo que estamos ahorita, no todos tienen una empresa. Yo creo que partiría de la principal parte tú dijiste una palabra muy padre que se llama la voluntad de ganar dinero, y también sería la voluntad de administrar el dinero. Lo que yo veo en el mundo es que son pocas las personas que realmente tienen esa disciplina del cuidado o de
de vivir sin tacañez. No sé si sepas que sea ser tacaño. Tacaño es una persona que no gasta el dinero, pero de vivir la vida realmente con administración. A lo mejor eso sería muy padre saber cómo le hago para administrar ya sea mi quincena, mi negocio, con algo tan sencillo. O sea, ¿qué nos puede recomendar? Zoila? Si alguien más quiere compartir algo, pues yo encantada de la vida también de conocer un poquito más. Ah, Alma está ahí, Alma. Adelante, Alma. Sí, acabas de dar en el clavo, porque, bueno, yo me acabo de pensionar, mi hermana es jubilada y ahora nuestros gastos van a ser nuestro sueldo, por si algo es por mes. Y Zoira decía, no tienes una empresa, pero tú eres la empresa. Entonces lo hemos estado aplicando a nosotros como si fuéramos la empresa, lo que gasto, lo que... Y de veras, llegamos a veces a la quincena y ya no tenemos nada, porque no nos sabemos administrar por mes. Entonces es difícil y más cuando, como decía otra compañerita por ahí, que ya gano un poquito más y ahora gasto más y pues ya me siento con más libertad económica, pero tampoco es por ahí. Y bueno, me interesa, sí nos interesa saber, por ejemplo, como lo que decía Imela, algunos porcentajes para hacerlo desde el inicio del mes y no tocar ese dinero, por decir algo. A lo mejor es muy sencillo para nosotros, pero puede servir para una empresa también, cómo administrarlo, pero pues ese sería si se pudiera. Gracias. Yo quiero aportar algo más porque a lo mejor nos emocionamos y luego ya fuimos 3 veces a comer a la semana y no tenemos ese juicio de decir, ya gasté este fin de semana tanto en diversión. O ya vi un vestido, vi un pantalón, pero ya me compré, o sea, tengo que tener alto en esto. O sea, ¿cómo freno esta cabecita para no estar derrochando el dinero? Eso yo quiero saber. Porque tú tienes que tener un objetivo, ¿sí? Cuando tú tienes el objetivo, esto es que estamos hablando, ¿sí? ¿Te acuerdas que en el segundo, yo voy a ponerlo de nuevo? Déjame ver aquí. Aquí, este es punto, ¿sí? Cuando yo me conozco, yo sé, entonces, por ejemplo, yo sé que yo sé cómo soy, por ejemplo, voy a dar mi ejemplo personal. Entonces, cuando yo estoy muy ansiosa o muy nerviosa, ¿qué quiero hacer? Yo voy a comer, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo tengo que manejar esto? Porque imagínate que yo puedo escoger comer una cosa que sea muy buena para mí, pero cuando tú estás ansioso, cuando tú estás nervioso, ¿qué quieres hacer? Tú vas a pedir una pizza. Una pizza cuesta, aquí en Brasil, algunas custan casi 100 reales. Pero si yo voy al mercado y compro frutas, compro vegetales, cosas así, yo gasto en torno de 30 reales, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esto es una forma de ahorrar. Entonces, si yo me conozco, yo sé, por ejemplo, que, bueno, ¿por qué estoy queriendo gastar este dinero con un restaurante por una cosa que no me va a agregar? Porque es diferente. Si yo invito Cidinha a cenar conmigo porque vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de formas de ganar dinero, entonces este valor que yo estoy es una inversión, porque yo no salí a cenar porque estoy nerviosa, sino yo salí a cenar con una persona con quien voy a desarrollar nuevas formas de ingresos, porque la Ok. idea es que también tenemos nuestras limitaciones y no pensamos en otras formas de generar dinero con cosas que sabemos hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es un punto. Yo voy a salir a cenar. Si voy a salir a cenar porque quiero saciar mi voluntad de comer porque estoy ansiosa, porque estoy nerviosa, porque, bueno, entonces esto no es una inversión, esto es un costo y que al final me va a dejar doente porque yo voy a comer algo que no me va a caer bien. Entonces después voy a tener que tomar una medicación, entonces tengo un costo mayor. Si no, mejor Ok. tener que pagar una consulta médica y tengo un otro costo,
Pero ¿dónde empezó este problema? En mi mente. Ok. Zoira, Marina levantó la mano. Ah, Tiene sí. razón. Por favor, Marina. Marina. Me quedó claro ¿Ahí está? entonces. ¿Sí? Sí, ok, ya. Ah, adelante. Sí, perdón, no, ahorita de lo que comentaba Alma, acerca de que no podían administrarlo de todo el mes. Yo, bueno, en esa área, yo tengo una asociación civil, entonces yo me dedico a ayudar niños con problemas de tipo ortopédico. Les apoyamos con cirugía sin costo, viajes, etcétera. Entonces, ahí sí yo cuando recibo una parte, yo no batallo mucho para administrarlo para mí, pero cuando es para dar, ahí no batallo. Ahí sí yo separo esa parte siempre. Entonces, ahí, por ejemplo, si ustedes reciben el dinero de manera mensual, yo lo que sugiero es hacer un apartado, una división entre las 4 semanas, o no sé cómo estaban acostumbrados a distribuir su dinero. Se puede dividir entre las 4 semanas del mes el recurso y luego ya cada porción de la semana dividirla, ya sea lo que van a dar, lo que es para gastos, lo que es para ahorrar o lo que es para divertirse, etcétera, ¿no? Entonces, pero considerarlo así entre las 4 semanas del mes y luego por semana subdividir los gastos que ustedes requieren semanalmente. Esa es una aportación. Porque, por ejemplo, yo estoy poniendo ahora la demostración de resultado del ejercicio, pero tú puedes Así hacer la demostración de resultado de su mes. ¿Cuáles fueron los ingresos que habéis tenido? ¿Cuáles son los ingresos? Cuando le llamamos, yo estoy haciendo el paralelo de la persona jurídica con la persona física, porque es la misma cosa. ¿Cuáles son los ingresos que tengo? Entonces, vamos a ver, yo tengo mis sueldos. Entonces, yo tengo un sueldo de 1.000 reales. ¿Qué tengo de deducciones de esto valor? Ah, bueno, yo tengo deducción que son de beneficios que la empresa me paga. Una parte de esos beneficios yo pago yo. Entonces, yo voy a tener un sueldo líquido de 900. ¿Cuáles son los costos que yo tengo para irme a trabajar? Entonces, vamos a imaginar, yo tengo costo que con el metro que sea de 100 reales y aún tengo un costo que, aunque tengo un beneficio de alimentación, aún tengo que poner más 100 reales en mi bolso para estar en los sitios que a mí me gustaría tener mi almuerzo. Pero por otro lado, por ejemplo, yo puedo escoger un lugar que el beneficio de alimentación que recibo de mi empresa como parte de mi sueldo esté adentro de los gastos que yo tengo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado operativo de mi sueldo? ¿Sí? Cuando yo saco los gastos, ahí, por ejemplo, tú piensas lo siguiente, y vamos a hablar un poco más de eso más adelante, porque tú quieres saber las estrategias y esto está más al final, porque a mí me gustaría invitarlos a pensar en su propia vida como si fuera una empresa, ¿sí? O si quieres empezar a manejar en el mercado de acciones, tú tienes pelo menos que conocer el balance contable y la demostración de resultado de las compañías donde quiere invertir. ¿Sí? Y ahí tenemos lo siguiente, ¿cuál es el resultado operativo de mi sueldo? Y después, ¿qué otros gastos tienes? Ahí tú puedes poner costos operativos, tú puedes poner, por ejemplo, como cuáles son mis gastos con recreaciones, cuáles son mis gastos con los intereses que pago de los préstamos, cuáles son los gastos que tengo con salud. Entonces, tú puedes poner en esta orden. Y tú vas a ver qué otros ingresos yo pueda tener. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, yo estoy jubilada y ahora tengo más tiempo. ¿Qué puedo empezar a hacer para generar más otro tipo de renta? No puedo dar clases, puedo hacer un pastel para vender, puedo dar mentorías, puedo dar conferencias y cobrar por esto. Entonces, hay que tener la creatividad, ¿de acuerdo? Porque nosotros
a todo momento somos empreendedores y un emprendedor busca solucionar. Pero cuando empezamos a pensar como empresario, como alguien que es propietario del negocio, tú empiezas a pensar qué otros ingresos puede tener. Entonces, por ejemplo, yo hago la inversión en un investimento de renta fixa, porque yo no soy, a mí no me gusta tomar riesgos. Entonces, por eso que yo le digo que la opción de hacer inversión es muy personal. Porque si yo no quiero tomar riesgos, yo no puedo decir a usted, bueno, tú tienes que invertir en acciones que están en el mercado de acciones. Porque si esto es un largo periodo para que tú tengas ganancias en este tipo de inversión, ¿sí? En el mercado de acciones, tú puedes tener una ganancia enorme en un periodo y tener una pérdida enorme en otro periodo. Pero si tú tienes esto a largo de tiempo, mercado de acciones es para quien no tiene prisa, tiene paciencia, sabe que el mercado de acción es abajo, arriba, entonces y va a seguir constante. Pero si tú tienes la voluntad de sacar el dinero en el próximo mes, ¿por qué tú vas a hacer inversiones en mercado de acciones? Si tú no tienes intereses, si tú no tienes ganas de conocer el balance o las demostraciones de resultado de las empresas donde tú estás comprando acciones, ¿por qué tú vas a querer invertir en mercado de acciones? ¿Sí? Entonces, es mejor que tú pongas el dinero en la poupanza. Es la menor tasa de intereses, pero es lo más seguro. Si tú quieres, no, quiero correr un poco más de riesgo, voy a tomar un poco más de riesgo, entonces voy a hacer una renta variable en el banco, que no sea de mercado, por ejemplo, puede ser de la tasa, puede estar vinculada a la tasa del dólar. ¿Sí? La ganancia puede ser muy buena, pero la pérdida no es tan significativa. Pero el punto es, ¿cuál es su perfil? ¿Cuál es su perfil de inversión? ¿Cuál es su perfil como investidor? ¿Cuál es su perfil? Porque, por ejemplo, si tú no tienes idea, puedes cambiar solamente los nombres. Ingresos, operativos, tú puedes poner sueldo, tú puedes poner venta de mis servicios, venta del pastel, cuánto me cuesta hacer este pastel. Y un punto, por ejemplo, la mayoría de las veces las personas no saben cuánto cuesta su trabajo. ¿Cuánto cuesta su trabajo? ¿Cuánto cuesta la mercancía que vende al final? Porque algunas veces tú piensas que está teniendo ganancias y al final tú estás teniendo pérdidas. ¿Por qué? Doy un ejemplo de la mujer que va a hacer el pastel para vender. ¿Sí? ¿Qué tengo de costos para mi pastel? Los huevos, el azúcar, la harina, el leche y bueno, el chocolate y cosas así. Bueno, estos son mis costos para hacer el pastel. No, no son estos costos. Porque si tú tienes que salir a comprar todos estos ingredientes que va a poner en el pastel, tú tienes el costo del metro de altavoz. Si tú utilizas un batedor, si utilizas algo que necesita de energía eléctrica en su casa, entonces esto también es un costo. Si utilizas agua para lavar después todos los utensilios que habéis utilizado, esto es un costo. Si tú necesitas comprar utensilios para hacer los pasteles, esto es un costo. Pero la mayoría de las personas no miran los costos que son indirectos y que son afectados porque tú habéis tomado la decisión de hacer pastel en su casa. Entonces consideran solamente aquilo que está directamente,
pero no consideran. Y otro gran problema es desprezar, es no evaluar los pequeños gastos. ¿Sí? Ah, voy a salir a tomar un café con un pastel y gasto 10. Ah, voy al mercado y voy a comprar un paquete de cualquier cosa y gasto 30. Ah, son cosas pequeñas. Pero al final del día, tal vez gastos 100 reales y no sabe dónde gastó. ¿Por qué? Porque son pequeñas cosas. Y el gran problema es que no valorizamos los pequeños gastos que al final puede hacer la gran diferencia. Entonces, no saber determinar el costo de aquello que tú tienes como ingreso, que tú tienes para generar el ingreso, porque el costo siempre está vinculado a lo que necesitas para generar nuevos ingresos. Si tú no sabes evaluar cuál es el costo de lo que necesitas para generar este nuevo ingreso, tú vas a tener pérdidas. ¿Sí? Entonces, el punto es, cuando pensamos en la demostración de resultado, no es solamente para empresa, basta cambiar los nombres que tienes aquí. Y tú vas a mirar el resultado que tienes de aquello que hay como ingresos y de todos los gastos, de todos los costos que estás teniendo. Pero si tú no sabes cómo vas a ahorrar valores, si tú no sabes cuánto ingresa o cuánto tienes de costo. Y ahí me dices, ¿cuál es el percentual que tú tienes que tener para llegar a tener un fondo de ahorros que sea adecuado? No hay una fórmula, porque he vuelto al punto que empezamos a hablar. Si tú gastas demasiadamente, entonces tú tienes que hacer un fondo de ahorro de acuerdo con aquello que tú vives. Entonces, por ejemplo, yo bebo a toda hora, yo como de cualquier forma. ¿Qué vas a tener en el futuro? Un problema con salud. Entonces, tú tienes que tener un fondo de ahorro para esto que hoy considera como una forma de vivir locamente. Y está todo bien, porque no hay cierto o equivocado. Hay aquello que tú eres y cuáles son sus necesidades. Entonces, yo puedo decir, bueno, tú puedes ahorrar 10% de aquello que gana, pero cuando tú vas a ver, todos los meses tú gastas 110%, ¿cómo vas a tener forma de ahorrar 10% de 100%? Porque si tú estás gastando 110. ¿Y cómo tú vas a saber lo que está generando el 110% si tú no sabes cuáles son sus ingresos y cuáles son los costos que están disminuyendo sus ingresos? Si tú no sabes si tienes que disminuir las recreaciones, las cosas que compra o cuando compra, porque todo es estrategia, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Yo trouxe en este punto de índices financieros porque son índices que son necesarios para que tú evalúes la capacidad de liquidez en una compañía si tú quieres invertir en mercados de acciones. Pero tú también puedes aplicar esto a ti mismo. ¿Cuál es mi capacidad de pagar a vista? ¿Cuál es la rentabilidad que tengo con mi tiempo? ¿Cuál es la capacidad que tengo de atender mis obligaciones con el fondo patrimonial que tengo? ¿Cómo yo estoy gestionando mis recursos? ¿Cuál es la capacidad real que mi sueldo, que el valor de mi jubilación, que mi negocio tiene para cumplir mis pagos de corto plazo? ¿Cuáles son los recursos financieros que yo tengo y que permiten operar con inmediatez y eficiencia? ¿Cuánto dinero está generando la venta de un determinado producto o servicio?
cuál es el grado de solvencia que tengo, ¿sí? Y esto todo para llegarnos al final, que es el punto de las estrategias efectivas para manejar tus finanzas personales, ¿sí? Es que yo no estoy pudiendo poner esto, no sé por qué, no se mira en la presentación entera, pero a mí me gustaría poner algunos puntos. ¿Cuáles son las estrategias efectivas con base en todo lo que hablamos que tú imaginas que tiene que ter para tus finanzas personales? ¿Cuáles son las estrategias? Vosotros están por 3 días escuchando esto de reprogramarte. Reprogramarte. Y cuando llegas a este punto, ¿cuáles son las estrategias que tú consigues pensar para manejar tus finanzas? Entonces, yo estoy con algunas de aquí, porque, por ejemplo, vamos a pensar, yo trabajo muy lejos de mi casa y tengo un costo de 100 para llegar a trabajo. Y si yo voy a pagar un alquiler cerca de donde trabajo, yo puedo llegar a un costo de 80, ya son 20 que yo pueda ahorrar. Entonces, la parte de manejar tus finanzas es algo que necesita de pensar, de reflexión, porque no hay una fórmula, porque todo está de acuerdo con sus objetivos, con su forma de ser, dónde quieres llegar. Porque por veces tú puedes decir, voy a ahorrar 50% de lo que gano en todo mes, pero tú no tienes la constancia de mantener esto invertido. Entonces, ¿qué adianta? La persona que ahorra 5%, pero tiene la constancia, a lo largo de tiempo, con los intereses que son compuestos, va a tener muchísimo más dinero do que aquella que está ahorrando 50% de lo que gana, pero saca 20% en el próximo mes, y saca 10% de lo que ahorró en el próximo mes, que no tiene constancia. Entonces, vamos a pensar, ¿cuál es la forma más efectiva de manejar nuestras finanzas? Control la tarjeta de crédito. Esta es la primera cosa. Si tú vas a mirar cuál es el mayor índice de deudas de las personas, es la tarjeta de crédito. Porque hace un consumo más de lo que puede pagar mensualmente. Pero no hay ventajas en tener una tarjeta de crédito, sí, porque por veces tú puedes comprar todo con la tarjeta de crédito, ¿sí? Y después cambiar por puntos y poder hacer un viaje con los puntos de la tarjeta de crédito sin pagar el pase del avión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Si tú empiezas a ver las ventajas de se utilizar determinadas cosas, tú vas generando otros ingresos, que no es solamente dinero, ¿sí? Realiza compras en efectivo, en dinero, negociando descuentos. Incluye los intereses incorporados en el precio que está en la mercancía, por ejemplo. Porque el valor de la mercancía a plazo tiene intereses incorporados. Entonces, tú puedes negociar. Si tú empiezas a comprar más cosas con dinero a vista, tú no vas a generar deudas. Entonces, vas a estar siempre listo para sus ahorros, porque tú vas a pagar y va a tener un sueldo que después tú puedes ahorrar. Otro punto es, aprovecha las promociones en las tiendas y del sitio web. Entonces, a mí, yo necesito, hasta porque mi trabajo pide que yo tenga una ropa un poco mejor. Pero cuando yo voy a comprar en las tiendas, yo no voy a comprar cuando sale ¿cómo se dice? Cuando sale la moda, ¿sí? Yo voy a comprarle cuando entre en promoción. Y yo compré innumerables veces cosas mucho más baratas porque fue en la promoción.
Entonces hay que estar atenta, porque esto es una forma de ahorrar, ¿sí? Adquiere algunos seguros que respalden tu salud y tu propiedad, que fue lo que mi padre no hizo. Si mi padre tuviera seguro de los coches, no iba a tener pérdidas, ¿sí? Delimita la cuantía mensal que será destinado para el pago de deudas y separa parte de tu ingreso para generar ahorros, ¿sí? Analiza detenidamente tus gastos y elimina el mayor número posible de deudas. Incrementa el valor de tus ahorros, invértelos de forma segura para aumentarlos, pero esté atento que no esté en un solo lugar. Porque por veces tú puedes hacer inversiones solamente en un tipo de inversión y tú vas a tener pérdidas con esto. Entonces es como si fuera una cesta. Tú tienes que poner en inversiones distintas para asegurar que siempre vas a tener ganancias. Genera tu patrimonio, evalúa si no es mejor pedir un préstamo que seguir pagando alquiler de un piso, ¿sí? Busca generar otras fuentes de ingresos. Pero el último, pero es el primer de todo, estabelécete metas y cúmplelas, porque esto es lo que estamos hablando desde el lunes. Si tú no tienes metas, si tú no estableces, si tú no empiezas a trabajar a ti mismo, ¿cómo vas a cumplir las metas que se propone? Y si tú no tienes la coraje de mirar la dor que siente, porque algunas veces tomamos algunas actitudes por emoción, porque hay un dolor detrás de esto, ¿sí? Entonces, si tú no tienes que poner luz en la sombra, que esto fue lo que dice Lisette y Juan. Y esta es la idea de este proceso de conferencias, ¿sí? Entonces yo termino aquí, yo envié este material para Imelda, ella va a distribuir después, y yo me quedo a disposición para que sigamos hablando, ¿sí? Pero tenga en mente que el plan de inversión siempre va a estar vinculado a quién tú eres, a los objetivos que tiene y el riesgo que quieres tomar, ¿sí? Bueno, gracias a todos y espero que yo tenga conseguido transmitir la idea. Muchas gracias, Zoira. Muy interesante la charla sobre el dinero y yo realmente pues me quedo con la parte de, justo se nos acabó el tiempo, a lo mejor tomar 2 minutos más o 3 de las personas por respeto. Y agradezco mucho y definitivamente pues me quedo con la parte de la voluntad de organizar, distribuir y pensar, me suma o me resta, lo necesito o no lo necesito, porque muchas veces cuando vamos a comprar algo debemos preguntarnos, ¿lo quiero o lo necesito? Que son dos cosas diferentes. Y a mí solamente me resta agradecer si alguien quiere compartir algo para tomarnos la foto del grupo completo y compartírselas. Ya les compartí la información que Zoira nos hizo el favor Pero de desarrollar, muy hermosa. Imelda, Sí, tienes que llevar en cuenta, sí. necesito, ¿cuál es la necesidad? Porque de nuevo vuelta al punto, si necesitas hacer algo porque tú estás con autoestima baja, piensas que la necesidad está vinculada a razón. O sea, lo que es necesario para generar ingresos, desarrollar ahorros y hacer inversiones. Tienes que tomar cuidado con esto de la necesidad, Ok. porque puede ser un otro punto de la vanidad. Sí, entonces yo no estoy haciendo eso porque yo tengo voluntad de aparecer, pero ¿te acuerdas del punto que yo dije de la ansiedad? Entonces yo estoy ansiosa y voy a comer, pero esto está equivocado. Si yo estoy ansiosa, yo tengo que evaluar por qué estoy ansiosa. No iba a comer.
Porque yo tengo hambre, ¿estás de acuerdo? Yo tengo una necesidad, pero no Ok, es buena. sí, ok, perfecto. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo para Zoira? Yo quiero darle las gracias, me gustó mucho Ahorita que te y de den. mucho valor toda la información que nos aportó. Sí puse algunos puntitos rojos ahí en algunos aspectos de mi economía, de mi administración. Creo que ya más o menos sé por dónde voy encaminada y no sé si nos pudieran compartir a través de email algo del material que se nos expuso el día de Sí, hoy claro que sí. para poderlo Ujú. seguir estudiando. Sí, claro que sí, Marina. Pues, Sí, claro. ¿alguien más o buenas noches? Yo, Lorelo, ya está. Agradecer a la Bien. expositora. Muy bueno el enfoque de las finanzas del ser. Me quedo con eso. Y sobre todo el manejar mucho las emociones, porque si bien es cierto que si emocionalmente estás bien enfocada a Ujú. generar riqueza, lo económico va a venir por añadidura porque vas a Ya. estar con el enfoque y la importancia de manejar y gestionar bien las emociones. Excelente, Diana. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? No. Ya. Pues, Yo porque me dio un panorama más amplio para poderme administrar, este, para hacer un presupuesto, voy a comenzar a hacer un presupuesto y dividirlo como, ¿verdad? En etapas, ¿verdad? En el mes y ser más sabia, ¿verdad? En cómo voy a gastar y también invertir y pues me dio un panorama muy amplio para Muchas cómo gracias. manejarme en esto. Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Pues les Gracias a hago llegar el ti. material. Gracias, Oira, por darnos esa información tan valiosa en base a tu experiencia y recordarles que mañana ya vimos una parte muy padre. Primero, lo que me quedó de la primera ponente fue sanar el niño interior para que podamos ser adultos maduros, conscientes y responsables. De Juan Carlos, ayer, que todo lo que acontece en nuestra vida es nuestra responsabilidad. Hoy de Zoira, la parte de somos responsables hasta de cómo debemos cuidar nuestro dinero, porque es con lo que vivimos. Y mañana vamos a ver la parte de la salud, que es tan importante. Me encantó cuando Zoira mencionó que digo, sí puedes comer mucho y beber mucho, pero luego vas a tener las consecuencias de tu salud y vas a tener que ahorrar para poder pagar todo eso. Entonces, mejor hay que comer sano, hay que beber menos y disfrutar más de la vida. Y mañana vamos a ver esa parte precisamente de la salud que me encanta con Sara Valderrama, influencer en lo que viene siendo la parte de la salud, la parte de la... Ah, pues aquí la tenemos, así nos puede dar un avance así rápidamente de qué vamos a ver mañana, Sara. Hola, hola a todos, buenas noches. Pues rápidamente, pues vamos a romper varios mitos o creencias a lo mejor que tenemos o pensamos que es comer saludable y que es una dieta, pero pues no les cuento más, mañana los espero y vamos a hacer muchas dinámicas y pues se la van a pasar bien. Genial. Pues bueno, buenas noches nuevamente. Gracias a todos por darnos su Hilda, tiempo. solamente un punto. O yo pudo explicar de manera muy clara o nadie gustó porque nadie tiene preguntas. Entonces, o yo fui muy clara o fui muy mala. Muy Alguien claro, muy claro. muy claro, No, todo Zoira. muy claro y aparte nos dejas varias cosas como de tarea para poder trabajar en la vida personal y en las finanzas. O sea, sí, está bastante claro. Sí, hermosa. Muchas Bueno, gracias. Muchas muchísimas gracias. gracias a todos. Sí, Gracias a ti. Buenas noches, pásenla genial y que sueñen con los angelitos. Hasta mañana. hasta Hasta mañana. mañana. Besitos a todos.